La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Conoce más de la palabra de Dios junto al pastor Joel Flores. Aquí comienza Biblia Fácil. Y así comenzamos un nuevo capítulo de Biblia Fácil. Bienvenido tú que estás allí sintonizando este programa junto a la familia, o quizás estás solo, pero qué bueno es que juntos podamos estar para una vez más compartir una lección de esperanza, de vida, de fortaleza. Y durante toda esta temporada estamos viendo temas aparentemente complicados, algunos medios confusos, que siempre nos llevan a una revelación mayor que encontramos en la palabra de Dios. Bienvenido a Evidencias, bienvenido para aquellas evidencias que fortalecen nuestra fe a través del estudio de la Biblia. Dios te bendiga, nos alegra tanto saber de que estés allí sintonizando este programa. Nuestro abrazo y nuestro cariño para ti. Y bienvenida, Aileen, ¿cómo estás? Muy bien, Pastor Joel, qué gusto saludarlo y saludar a nuestros amigos que a esta hora ya se van sumando a este programa. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno es tener este espacio para juntos seguir aclarando nuestras dudas, juntos seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Así es, y para que tú puedas continuar aprendiendo sobre el plan que Dios tiene para la vida, preparamos un curso muy especial que se llama Evidencias, justamente. Y puedes solicitarlo ahora. Y lo mejor de todo es que es gratis. Así es, Pastor Joel, amigos, es gratis, es un regalo de nuevo tiempo para ti. Yo tengo este valiosísimo material en mis manos, hermosísimo, por cierto, también a todo color, titulado Evidencias. Contiene 14 capítulos, que son los episodios, por cierto, que estamos desarrollando, viendo y tocando aquí en esta temporada en Biblia Fácil. Puedes solicitar este material ahora mismo que está esperando por ti. Reiteramos, es totalmente gratis, es un regalo de nuevo tiempo para ti. Todo lo que tienes que hacer es enviarnos un mensaje a nuestro número de WhatsApp, que es el +5512 98 100 1460. Te repito una vez más, +5512 98 100 1460. O también puedes ingresar a estudielabiblia.com y allí tú puedes encontrar este y otros materiales valiosísimos para fortalecer la fe, enriquecer la vida espiritual. ¿Sabes que Salomón escribió el libro de Eclesiastés ya en la parte final de su vida, como recopilando todas sus experiencias y dando los mayores y mejores consejos, no solo para la juventud, sino para cualquier edad que entre en contacto con este libro? Pero Eclesiastés, en el capítulo 12, el versículo 12, dice un asunto realmente intrigante. Y dice así: el mucho estudio es fatiga de carne. ¿Quién está hablando? Es el hombre más sabio de la historia. Inclusive, allí en el capítulo 1, el versículo 12, él todavía dice: mientras hay más sabiduría, hay mayor problema. Y mientras más se sabe, más se sufre. Cuando uno empieza a colocar estos dos textos, tanto Eclesiastés 12 como Eclesiastés 1, pues uno comienza a pensar: ¿y qué cosa es lo que quiso decir Salomón con esto? ¿Acaso él no era feliz? Porque eso es lo que se pregunta, ¿no? Él dice: más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. Mucho estudio es fatiga. ¿Qué cosa? Él estaría en busca de algún conocimiento superior y no lo encontró. ¿Sabes que la primera y la más honesta pregunta para hacerle a alguien, o para hacerle a Salomón en este caso, sería: ¿Salomón realmente vivió una vida plena? La primera respuesta pues es que sí, porque si no perderíamos tiempo en poder leer o escuchar a alguien que vivió desgraciadamente toda la Biblia o la vida y no tiene nada que decir. Sino si es un libro inspirado y está aquí en la Biblia y da algunos consejos, significa que sí tuvo una vida plena. Pero ¿por qué llega a un momento de su vida a decir de que todo es fatiga? Muy bien, ahí es donde comienza la cierta desconfianza. Porque resulta que la palabra vida plena o la palabra felicidad, para muchos, especialmente estudiosos, resulta que esto parece ser una utopía, algo que no existe, algo que no es real. Pero por otro lado, puede ser que las personas más simples, que no están preguntando todo,
y que no tienen tantas preguntas existenciales, pues alcancen inclusive algún tipo de felicidad por inocencia o por ignorancia. Esto más o menos sería semejante a la infancia que todos nosotros pasamos. Recuerda que cuando éramos infantes, los problemas nos daba igual. ¿Qué problema había para un niño? Nada. Su mundo era solamente jugar, saborear un buen helado, correr. Eso era la vida. Pero a medida que vas creciendo, te vas dando cuenta que la vida es otra cosa. De repente los juguetes tienen un costo y son caros. De repente descubres que en tu vida hay heridas abiertas por sanar y tú no te diste cuenta, porque mientras eres un niño y jugaba, muchos ya te vivieron desde la infancia y aquellas heridas son descubiertas y ya tienes mayor conciencia de ellas y te afectan tanto ahora ya en la vejez. Ahora simplemente estás generando aquellos golpes emocionales o físicos que recibiste desde la infancia cuando tú no querías ver. Entonces aquí viene la pregunta. Una persona en medio de tanto estrés, de tanto sufrimiento? ¿Será que podemos tener una vida plena y feliz? Y pastor, comenzamos con esta pregunta. ¿Es posible, sí, tener una vida plena? Qué complicado realmente. Salomón, aparentemente que tuvo una vida plena, finalmente tenía una ¿Sabe dónde radica nuestra mayor frustración? ¿Sabes qué? Este mundo existe muchos vendedores de injusticia, no es que tu problema como la realidad que en lugar de ayudarle, pues termina hundiéndolo más al ser humano. Y es irónico y triste ver incluso lo que sucede en nuestro planeta. Fíjate, para que tengas idea cómo podemos unir las dos cosas aquí y de una manera no agradable. Según la ONU, más de 800 millones de personas no tienen comida suficiente y cada 4 segundos una persona muere de hambre en el mundo. Contamos del 1 al 4, alguien murió por hambre. Y también dice que acabar con esta necesidad, con esta falta de comida, para poder dar de comer a estas personas que viven en miseria, se necesita 267 millones de dólares por año hasta el 2030. O sea, cada año producir 267 millones de dólares para dar de comer a todos aquellos y poder bajar este índice o terminar con el hambre. Estamos hablando a nivel mundial. Bueno, por un lado la gente muere de hambre, pero para que tengas idea, como por otro lado, la gente en lugar de satisfacer el hambre, está intentando buscar satisfacer o llenar su vida con tanta porquería que existe. Por ejemplo, la industria pornográfica
mueve por año 400 millones de dólares. Estamos hablando de 133 millones de más de lo que necesitamos para erradicar el hambre. Pero la gente prefiere consumir algo intentando llenar su vacío en lugar de ayudar a alguien que está pasando por miseria. Para que tú veas hasta dónde lleva la insatisfacción humana y la maldad humana, obviamente. Y aquí, obviamente, el factor agravante está en que la industria pornográfica alimenta, pero no alimenta estómagos, alimenta mentes en busca de placer o satisfacción, porque sienten que les falta todo en la vida. Y esto es un refugio, y estamos hablando solamente de una industria, y hay que hablar de las drogas, que hablar del alcohol, o sea, de tantas otras cosas. ¿Te das cuenta hasta dónde ha llegado la miseria humana? Y es muy triste ver que la misma sociedad que habla tanto de derechos civiles, a plena luz del día, pues usa una forma actualizada de esclavitud como este asunto para poder traer al ser humano una anestesia, para aislarlo de sus problemas o intentar solucionar sus problemas. Al ver esta realidad, pues a muchos nos desanima, ¿verdad? Como aquella historia de Diógenes que salía la plena luz del día con una lámpara encendida en la mano, diciendo, necesito a alguien, estoy buscando algo que valga la pena seguir. Inclusive el apóstol Pablo, cuando empezó a buscar si había alguien a quien valía la pena seguir, escribió Romanos 3:10-12. Y ahí dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, todos a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. ¡Qué terrible! Entonces, ¿cómo poder hablar de plenitud, de satisfacción, de felicidad cuando estamos inclusive metidos dentro de esta situación, de que todos somos pecadores? Ahora, acá hay una diferencia enorme. Todos somos pecadores, pero la diferencia está en que algunos se aferran al pecado para solucionar sus problemas. Y otros, a pesar de ser pecadores, se aferran a Dios. Y hay una diferencia enorme, aun cuando todos seamos pecadores. Ahora, en este contexto de descubrimientos, de decepciones, de fracasos, pues allí nace la desconfianza a tal punto de decir, felicidad no existe. No existe. Porque si existiera, tendríamos que por lo menos solucionar el problema de alguien que sufre a nuestro lado. Esto es apenas una utopía. Si te das cuenta, cada vez la esperanza de felicidad se va desvaneciendo. ¿Por qué razón? Porque resulta que hoy esperas un mañana mejor. Llega el mañana y cada vez es peor. Ves que tus sueños escapan, ves que a nadie le importa tu vida. Y mañana, por alcanzar, corre más rápido y te agotas y te desgastas. Y luego dices, hoy será un día mejor y de repente estás envuelto en situaciones adversas y como un barco dejándote llevar por la corriente o retrocediendo hacia el pasado. Entonces ahí viene la incertidumbre. ¿Cómo? No hay manera. ¿Cómo es que yo puedo vivir una plenitud de vida? Ahora, lo cierto es lo siguiente. Es posible porque hay una promesa de parte de Dios. Sin embargo, esa plenitud de vida va a depender de acuerdo a nuestra búsqueda constante de Dios. Menos placeres de esta vida para anestesiar nuestro dolor, donde más tengamos que enfrentar la realidad de la vida acompañado de las promesas divinas. Solo así encontraremos mayor fortaleza, iremos descubriendo el propósito de la vida, el sentido de la vida, y cada día tendremos siempre un motivo correcto por el cual correr y para dónde ir. Pastor, mientras le escuchaba pensaba, el ser humano sabe muy bien que necesita de Dios, pero en esa búsqueda constante y frenética por encontrar la felicidad, se olvida de Dios muchas veces, lastimosamente, ¿no? Cuando podemos encontrar la fuente de la felicidad en Él. Porque Dios quiere, pastor, que seamos felices, ¿no es así? ¿Cómo Dios puede darnos esa vida plena que tantos anhelan? Sabes que hay una linda promesa en la Biblia. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Aquí pueden colocarse todas las cosas que te he ido mencionando, ¿no? Aquellos refugios que solamente vienen para matar, destruir, para robar la vida, robar los sueños, robar todo. Pero yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este texto está hablando de una plenitud de vida, de un equilibrio en todas las áreas de la vida. Pero ¿sabes una cosa? Que esto no es un asunto así tan fácil
Primero, de comprender al ver la realidad de nuestro mundo, y en segundo lugar, de poder vivirlo en sí. Tú sabes que inclusive personas que tienen formación teológica y enfrentaron dudas sobre su fe y sobre si realmente pueden vivir una vida plena. Ahora, tú no te sorprendas, porque no es raro inclusive encontrar personas muy devotas, muy religiosas, que lidian con el fantasma de la desconfianza. Esto no debe sorprenderte. ¿Por qué? Porque tú vas a ir descubriendo que las dudas en sí nunca nos van a abandonar por completo, aun cuando estemos yendo por el camino de fe. De vez en cuando van a presentarse este tipo de dudas. Otra cosa es darle más lugar a las dudas que a la fe. Eso es otro asunto, pero siempre van a resultar en la vida. Uno va a entender qué cosa es fe cuando la fe sea lo único que te quede en la vida. Ahora, la Biblia está repleta de hombres y mujeres que en su caminar con Dios, ellos cuestionaron ante las pruebas de la vida: Señor, ¿dónde está tu promesa? Tú me has dicho vida plena. ¿Qué vida plena? Hay solo injusticia, hay solo corrupción, hay solo dolor. ¿Quieres para ponerte ejemplos? David ya clamaba en Salmos 13:1 y él decía: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me olvidarás? Parece un poco atrevido, ¿no? No era atrevido. Era un diálogo sincero, que tú lo puedes hacer con Dios. David decía: ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmos capítulo 13, versículo 1. Dime, yo no lo entiendo. Otro que también se atrevió a decir así a Dios de manera directa fue el profeta Habacuc. Cuando vas a Habacuc capítulo 1, versículo 13, él encara a Dios y le dice: dime, ¿por qué? ¿Dónde está esa promesa? ¿Dónde está? Y recordemos que Habacuc, incluso su nombre significa el abrazo de Dios. Entonces ahí viene el asunto. ¿Cuál es la raíz de nuestro escepticismo? Muchos de ellos tienen que ver con traumas de nuestro pasado y que no nos ayudan a desarrollar y a tener un equilibrio dentro de nosotros mismos. Por eso es que hay muchos, de acuerdo a la experiencia que han tenido en la vida, que es mejor pensar de que Dios no existe a sentirse abandonado por Dios. Más o menos es como decir: es menos malo ser huérfano porque la madre falleció en el momento de parto, a saber que la madre continúa viva pero que te echó en un basurero. ¿Comprendes? Entonces hay personas que dicen: pues bueno, yo no consigo ser feliz completamente, yo no consigo responder tantas preguntas, entonces yo prefiero creer que Dios no existe a creer que Él existe y no hace nada. Y estas preguntas han dado siempre vuelta en la mente del ser humano, que finalmente las dudas continúan creciendo y la misma duda le lleva lejos del único refugio donde debe aferrarse, lejos de Dios. O sea, lejos de la plenitud. En lugar de creer, de aferrarse a Dios, las dudas por causa de sus experiencias les pueden llevar lejos y ahí sí a una pérdida completa. Hay muchos también que no consiguen admitir que Dios es la solución para sus problemas, porque aunque esto parezca irónico, sabes que todos los seres humanos a veces intentamos tener una fuga psicológica. O sea, yo sé que esto me cura, pero prefiero no, porque me va a doler. Te voy a hacer un ejemplo. Es como un neurótico que le dice: tienes que ir al médico. Y él inventa tantas cosas para no ir a terapia. Él sabe que el médico le hace bien, le va a hacer bien, pero él inventa tantas excusas para no ir. O es más o menos lo mismo que un niño frente a una vacuna hace una pataleta para decir o alguien que le va a poner una inyección dice: yo ya me sané, yo ya estoy sano, ya no me duele nada, solo por no recibir la inyección. Así nos comportamos los seres humanos. Sabemos que Dios es la cura. Sabemos que Dios es nuestro refugio. Sabemos que Dios es todo, pero nos da miedo acercarnos. ¿Entiendes? Entonces, preferimos buscar otro tipo de fugas en la vida, que finalmente terminan destruyéndonos más. Pero qué lindo es cuando alguien enfrenta sus propios miedos y dice: yo sé qué es lo que necesito, y va venciendo todos sus prejuicios. La Biblia cuenta la historia de un hombre llamado Nicodemo. ¿Sabes que Nicodemo buscó una entrevista con Jesús de noche? Obviamente lo hizo de noche para no recibir la represalia de sus compañeros, la burla de sus compañeros. Este hombre estaba lleno de miedos, pero aún así fue para hablar con Jesús.
Y cuando fue para hablar con Jesús, Jesús fue al punto. Y le dice, mira Nicodemo, yo sé por qué tú has venido. Tú necesitas nacer de nuevo. O sea, tu vida no necesita un remiendo. Tu vida necesita una restauración completa. Tú necesitas nacer de nuevo. Ahora, a pesar de su conocimiento, Nicodemo al comienzo no entendió qué cosa le estaba diciendo Jesús. Porque Nicodemo, como era el intelectual, cuando fue a conversar con Jesús, él estaba esperando una respuesta compleja, lleno de aforismos, lleno de dialécticas, lleno de argumentos. Cuando fue a Jesús, recibió algo simple, algo directo, que va directamente a la herida, limpia la herida y sana la herida. O sea, Jesús no le dio un consejo, no le dio un acertijo, le hizo un llamado, así cálido y directo al corazón. ¿Por qué razón? Aquí viene el asunto. Porque el Evangelio no te ofrece mejoras, no te dice para que mejores. El Evangelio te ofrece transformación. Y algo transformado es que desde el interior eres renovado. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que preferimos anestesia a la cura. Preferimos olvidar nuestro dolor en el lugar equivocado a enfrentar nuestra realidad y ir para que Jesús nos cure. Y hacemos la misma pateleta que hace un niño cuando no quiere la inyección. Fingimos que está bien cuando todo está mal. Porque huimos siempre de Dios. ¿Sabes qué cosa es lo curioso? Es que en la vida todo aquello que es bueno y nos sana, sí causa dolor. Y a veces puede ser que nuestro encuentro con Cristo nos cause dolor porque vemos nuestra realidad de la manera como no lo veíamos. Crecer duele. Sanar duele. Para sanar una herida hay que desinfectarla. Duele. Y a veces nosotros tenemos miedo. ¿Por qué más? Porque vivimos en un gran conflicto. Si vas a Dios, Satanás no se queda de brazos cruzados. Y ahí comienza la guerra contigo. Y tú dices, no, para estar así, mejor estoy así tranquilo, con mi vida cómoda. Pero en sí no estás cómodo. Te estás perdiendo lo mejor de la vida. Por eso, cuando vas a Cristo, deja que Él pelee tus batallas. Sométete a Él. Y aun cuando estemos en un conflicto, y aun cuando al comienzo cause dolor, vale la pena. ¿Sabes quién lo entendió esto? Jacob. Jacob cambió su vida a través del dolor. Esto es lo que no nos gusta aceptar. Un día él estaba allí con miedo, porque su hermano venía con un montón, con 400 soldados, y él pensaba que iba a ser destruido. Fue para orar. Jacob, su nombre significa mentiroso, engañador. Y a la verdad, si tú lees desde Génesis 25 en adelante, la vida de Jacob está lleno de mentiras. O porque le engaño o porque le engañan, pero su vida es un desastre, puro mentiras. Pero un día, él luchó con Dios. ¿Pero qué hizo cuando descubrió que no era un ser humano? Se aferró a Dios. ¿Y sabes a qué punto llegó Jacob? A decir así, te encontré, no te suelto. No te voy a soltar, no insistas. No te soltaré mientras tú no me bendigas. ¿Qué tal decisión, no? O sea, y estoy cansado de estar así. Ya hice lo que quise con mi vida y mi vida es un desastre. Ahora que te encontré, ahora que estoy viendo mi realidad, yo no te suelto. Y ahí el ángel le dice, ¿cuál es tu nombre? Jacob. Muy bien. A partir de aquí no más serás Jacob. Tú serás Israel. Ahora mira qué interesante. Después de esa lucha dice que Jacob se quedó cojo. Porque la lucha fue tan intensa. Y esa lucha que le causó dolor, ¿qué cosa le trajo? Cambio. Por eso te voy a decir una cosa. No esperes que la transformación venga de la manera más delicada. Cuando te vas a Dios, a veces Dios va a permitir ciertas circunstancias que dices, ¿pero qué es esto? Ese es el proceso. El proceso para que tengas una vida diferente. Y todos estamos en la batalla de la vida, solo que algunos sienten dolor de manera innecesaria, porque en lugar de ir a Cristo, van a otro lugar para anestesiar, para poder aliviar cuando se están perdiendo una vida plena. Y te voy a decir una cosa, Dios hará todo lo posible para detenerte, pero no puede luchar contra tu libertad. Si decides irte, Él siempre te esperará con los brazos abiertos, como lo hizo el padre del hijo pródigo, porque Él respeta tu decisión, pero Él siempre trabajará en tu favor. Ahora recuerda que nosotros tenemos que ir a Dios porque Él es el especialista. ¿Sabes qué? Todos tenemos el conocimiento en algo, pero no resolvemos todas las cosas. Nosotros desconocemos el 99% de todo lo que nos rodea y solo conocemos
el 1%. O sea, por más inteligente que te creas, por más sabio que te creas, no eres especialista. Confía en el especialista. Cuenta la historia que Albert Einstein con frecuencia escribió cartas para Freud y le decía, mira Freud, a mí me cuesta comprender las oscuras regiones de la voluntad y sentimiento humano. Y Freud le respondía en su carta al mismo Einstein y le decía, a mí también me cuesta comprender la teoría de la relatividad. Estamos hablando de dos personas brillantes. Si ellos no lograban entender todos los asuntos relacionados a su especialidad, uno no lograba entender la especialidad del otro, ¿cómo es que nosotros pretendemos entender todos los actos y encima censuramos a Dios? Y nosotros censuramos a Dios, Dios, ¿por qué permites esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Queremos meternos en el proceso que Dios hace para restaurarnos, queremos impedirlo cuestionándonos. Pero ¿por qué va? De todo. Y aquel que descubre eso tiene un porqué para vivir. Y aquel que tiene un porqué para vivir tiene vida plena. ¿Cuál es el secreto de todo? Mientras nuestra vida esté enferma, mientras nuestro interior esté vacío, nada será suficiente. Podrás acumular títulos, podrás acumular riquezas, podrás acumular fama, podrás acumular todo. Mientras estés vacío por dentro, nada tendrá sentido. Acepta la cura divina. Anda aquel que puede solucionar tu problema. Ahora fíjate, no te quiero decir que cuando vas al Evangelio, el Evangelio te llena de ilusión, todo será un camino de flores. No, el camino es difícil, pero sabrás enfrentarlo de otra manera. Porque a pesar de todo, encontrarás esperanza. ¿Existe plenitud? Existe. Es una realidad, no es una utopía. ¿Existe felicidad? Existe, a pesar de los problemas. Y solo se encuentra en un solo lugar. Es el lugar de Jesús. Anda a Él, así como estás, y encuentre en Él la plenitud que hoy está necesitando. ¿Aceptas eso? ¿Aceptas eso en tu corazón? Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque hoy descubrimos que es posible tener plenitud de vida. Es posible tener un equilibrio en nuestras emociones, en nuestra salud, en nuestra vida. Cuando comprendemos mejor quiénes somos, de dónde venimos, de dónde vamos. Y hoy queremos que tu Santo Espíritu coloque esa verdad en nuestro corazón para que cada día cuando despertemos recordemos el por qué vivimos y hacia dónde vamos. Que seas el centro de nuestra vida. Cambia nuestra historia, transfórmanos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, con la certeza de que podemos encontrar plenitud de vida en Cristo Jesús, es que llegamos al final de nuestro programa. Pastor Joel. Que Dios te bendiga y te guarde, y quiero invitarte para que tú puedas buscar una iglesia adventista del séptimo día, para que juntos podamos seguir aprendiendo sobre la plenitud de vida que Dios quiere darnos. Un grande abrazo, nos encontramos en el próximo programa de Biblia Fácil.
Así concluimos. Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.